¿Me escuchan, verdad? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Perfecto, ya. Estaba explicando, ¿cierto?, la parte histórica. Entonces este señor, con su bañera, un día, ¿cierto?, jugando ahí con su patito y jugando con su almohadilla y otras cosas más, con la cosa con él se refregaba su espalda, ¿cierto? Él descubre y dice, Eureka, Eureka, lo tengo, lo tengo, lo tengo, y sale corriendo por las calles de Siracusa, ¿cierto? O por las calles de la ciudad totalmente desnudo. Y él logra darle respuesta, ¿cierto?, a lo que le había pedido su rey, para comprobar, ¿cierto?, que la corona en realidad, la corona la cual había mandado construir de oro, tenía menos oro y tenía más plata, o tenía otros materiales que no correspondían. Entonces logra visualizar esa cierta situación. Es un poco la historia. Aquí está el ejemplo del cálculo aparente. Dice un cubo de hierro pesa 9,8 newton en el aire. ¿Cuánto pesa en el agua? La densidad del hierro es 7,86 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, y la densidad del agua vale 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Entonces, importante es el volumen del cuerpo y no su peso, lo que determina el empuje cuando está totalmente sumergido. Un cuerpo grande sumergido recibirá un gran empuje, un cuerpo pequeño recibe un empuje pequeño. Entonces, obviamente, aquí tiene usted lo que se llama un dinamómetro, está en el aire, su peso son 10 newton, ¿ya? Pero cuando usted lo sumerge en el agua, ¿cierto? Son 8 newton, es decir, disminuye en 2 newton en cuestión. ¿Por qué? Porque está recibiendo, tiene la fuerza de peso hacia abajo, pero está recibiendo una fuerza de empuje que hace que la resultante sea mucho menor. Y eso es lo que le pasa cuando usted toma un objeto grande que está colocado, está sumergido totalmente, usted trata de levantarlo, es fácil. Pero una vez que usted lo saca, esa piedra, la saca desde el agua y la tiene en el aire, obtiene su valor real. ¿Qué pasó? ¿Se desmayó alguien ahí o no? ¿Aló? Ya, vamos a continuar. no sé qué pasó. Principio de Arquímedes dice: un globo de goma tiene 8 gramos de masa. Esos 8 gramos hay que pasarlo a kilos, dividido por 1000. Y por lo tanto eso te queda 0,008. O 8 por 10 elevado a la menos 3, ahí está, ¿ves? 8 por 10 a la menos 3 cuando está en el vacío. Para conseguir que se eleve, se infla con gas ciudad. Sabiendo que la densidad del aire es 1,29 kilogramos metro cúbico y que el gas ciudad, cuando yo hablo del gas ciudad, estoy hablando, ¿cierto?, de ese gas que nos dejan a nosotros en la ballena, en nuestro condominio, o el gas que usted utiliza, el gas natural, para encender la cocina. A ese gas me refiero. Determinar el volumen que como mínimo ha de alcanzar el globo para que comience a elevarse. Entonces el volumen es la densidad por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Debe ser mayor que 8 por 10 elevado a 3 G más el volumen del gas por ρ. Así que la diferencia de las densidades con el volumen tiene que ser mayor a 8 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, si usted divide esto, este número está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 8 exponente 3, partido por la diferencia, ¿cierto?, entre las densidades del aire y la densidad del gas por la cual tú llenaste, y eso te da en kilogramos metro cúbico, es decir, el volumen, ¿no es cierto?, que se alcanza para que pueda subir, para conseguir que se eleve, tiene que ser de orden de 10 elevado a la 5 por 10 elevado a la más 3 metros cúbicos para que comience a elevarse. Por lo tanto, el volumen mínimo, ¿cierto?, será cierto, el volumen mínimo será, por tanto, de 10 elevado a 5 litros. Recuerda que un metro cúbico, un litro son 1000 un metro cúbico son 1000 litros, por lo tanto un litro será 1 por 10 elevado a la menos 3. Ahí está, entonces 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos corresponde a litros. Entonces el volumen de ese globo tiene que tener 10,5 litros de el gas, ¿cierto?, de ciudad.
para que pueda elevarse en cuestión. Eso es lo que sucede cuando hay estos concursos, ¿cierto? Que la gente les colocan un globo y los van inflando, y está lleno de harina, y se los colocan, ¿no es cierto?, al interior. Entonces va aumentando la presión, no es para que se eleve, pero aumenta la presión hasta que en un momento, ¿cierto?, el, digamos, la presión interior es mucho mayor que la exterior y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Explota y estalla y la persona, ¿cierto?, queda llena de harina o con agua en cuestión. Ya, lo que hemos visto, ¿cierto?, son todos los fluidos que están quietitos, en reposo. Vimos lo que eran los conceptos de densidad, peso específico, vimos las densidades relativas, ¿cierto? Vimos lo que era el principio Pascal, lo que fuimos Arquímedes, etcétera, etcétera. Pero los fluidos en general, ¿cierto?, están en movimiento. Entonces se utilizaría el concepto de flujo estable, es decir, movimiento de fluido para el cual la velocidad v y la presión p no dependen del tiempo. Entonces aquí tenemos un gráfico de velocidades, lo que se llama las líneas de flujo. ¿Se cuenta? Como el de la figura de esta diapositiva. La presión y la velocidad pueden variar de un punto a otro, pero se supondrá que todos los cambios son uniformes. Es decir, aquí usted ve que hay una cosa más o menos continua, pero aquí ya se produce, ¿cierto?, una especie de remolino o torbellino. Entonces se está suponiendo que las líneas de flujo son estables, que es un flujo idealizado. ¿Ya? Con esas consideraciones es lo que vamos a tratar nuestros fluidos. Entonces vamos a tener las siguientes situaciones para poder trabajar estos gases. Primero que nada, son fluidos incompresibles, la temperatura no varía, el flujo es estable, es decir, la velocidad y la presión no dependen del tiempo, el flujo no es turbulento, es laminar, el flujo es irrotacional, de modo que no hay circulación, no hay vórtices, no hay torbellinos o meandros. Por ejemplo, el fluido incompresible, la temperatura no varía, el flujo es estable y el flujo no es turbulento laminar. ¿Qué significa eso? Si tú vas en este momento a abrir la llave de tu cocina, tú la abres violentamente, el agua sale por botones, ¿cierto? Y sale rápidamente. En cambio, si tú la abres lentamente, aparece, ¿cierto?, un filamento muy delgado, muy pequeño, ¿cierto?, y centrado. En esa situación vamos a trabajar nosotros los fluidos, con un flujo laminar, su velocidad y presión no dependen del tiempo, el flujo es estable, son irritacionales, no están formando torbellinos. Fíjate tú, si tú llenas el lavamano o el lavaplatos, ¿cierto? Tú lo llenas con un poquito de agua y lo tienes cerrado el tapón, el agua, ¿cierto?, comienza a moverse. ¿En qué sentido? Se comienza a mover, ¿cierto?, en sentido reloj, porque estamos, ¿cierto?, estamos bajo la cota cero, ¿cierto?, que sería la línea del ecuador. Sobre el ecuador, ¿cierto?, el fluido ahora se mueve en sentido antirreloj para poderse bajar. Si tú abres lo mismo, tienes un lavamanos, ¿cierto?, en la línea del ecuador, tú abres el taponcito, dejas caer el agua y el agua cae derecho hacia abajo. No se mueve, ¿cierto?, ni en sentido reloj ni en sentido antirreloj. Eso tiene que ver con un concepto que se llama la fuerza de Coriolis, pero eso no lo vamos a ver. Ahora, usted ve, ¿cierto?, que en la Amazonas, ¿cierto?, hay muchas curvas, ya hay muchas curvas que se dan, ¿no es cierto?, en un río, en el Amazonas, y esas curvas se llaman los meandros, no Leonardo, meandros, ¿ya? Tampoco, ya no voy a decir nada. No es que alguien esté meando, se llama meandros, esas curvas. Y en las curvas la velocidad es muy violenta, muy rápida. En cambio, ¿cierto?, cuando hay una línea recta, disminuye la velocidad. Aumenta la velocidad, ¿cierto?, en esa curva del meandro, y es un flujo, ¿cierto? Entonces pasa de un flujo laminar a un flujo turbulento. Y ahí es cierto, en los meandros es donde se produce, ¿cierto?, los depósitos de arena y una serie de cosas, y ahí la gente va a buscar en esas playas que se generan, va a buscar oro, porque ahí donde está la acumulación, ¿no es cierto?, de gran cantidad de arena y otros recipientes, otras cosas que hacen que ahí se produzca la concentración de
del oro en cuestión, de las pepitas de oro. El fluido no tiene viscosidad. Entonces, con esos 6 puntos nosotros vamos a hacer un estudio. Entonces, es un flujo idealizado, es un flujo modelo, ya lo que uno esperaría, que fuese incompresible, que su temperatura se mantenga constante, que la velocidad, que el flujo sea estable, la velocidad de presión no dependa del tiempo, que sea un flujo laminar y rotacional y además que no tenga viscosidad. Entonces, con esa información vamos a deducir, ¿no es cierto?, lo que se llama la ecuación de Bernoulli. Bernoulli fue otro señor, François, ¿cierto?, francés, que determina una cierta relación para los fluidos. Entonces, aquí lo que tengo es una tubería de forma irregular, donde aquí tengo un área 1, aquí tengo un área 2, que está a una altura H1, H2. Aquí se genera en un extremo de entrada una cierta presión y aquí una presión P2. Y entonces lo que uno hace es estudiar ese flujo y esa distancia, velocidad por tiempo, la velocidad del fluido que entra con una cierta velocidad y aquí sale con otra velocidad en un mismo intervalo de tiempo. Entonces, dada la conservación de energía, el trabajo neto es la variación de energía cinética más energía potencial gravitatoria. Eso lo vimos en el segundo año el año pasado. La fuerza ejercida por la presión en el punto 1, la fuerza. Recuerde que presión es fuerza partido por área, así que la presión es P1 a 1 y el trabajo, también lo vimos, es fuerza por distancia y la fuerza sería la presión por el área por delta X1. Y eso te queda la presión de 1 y eso es área por distancia. El área por distancia te da volumen. De igual manera en el lado derecho, ahora la fuerza apunta en sentido contrario, menos F2 por ese larguito que está ahí, ese largo delta X2, eso te queda la presión por el área en el punto 2 por delta X2. Te queda menos P2 y delta X2 por el área sub 2 te queda el volumen en cuestión. El trabajo neto, ¿cierto? Es la suma de los trabajos, el trabajo en el punto 1, el trabajo en el punto 2, el factor en común es el volumen, entonces te queda P1 menos P2, y la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial gravitatoria. Recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la masa uno la expresa en términos de, recuerda que la densidad es masa partido volumen, así que la masa se queda la densidad por el volumen. En el punto 1, en el punto 2, punto 1, de igual manera aquí M por G, ¿cierto? La masa es densidad por volumen, por G por H2, menos el ρ por el volumen G, H1. Y con toda esa información, uno puede llegar, ¿cierto?, para un fluido horizontal, que la presión en un punto, más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado es constante, es decir, la presión es menor donde la velocidad del fluido es mayor y viceversa. Y aquí tengo, aquí tengo un punto grande, ¿cierto?, un área grande, entonces el fluido entra con una cierta velocidad, se produce un cierto estrechamiento, y aquí ahora el área es menor, la presión es más grande, fíjense bien en el vector, y su velocidad es mayor. ¿Usted riega sus plantas en su casa o tiene un jardín donde rieguen normalmente? Sí. Ya. Usted tiene, o cierto, cuando usted riega tiene una manguerita, ¿cierto? Y Sí. adelante en la manguera tiene un reductor de velocidad, ¿cierto? Usted le regula una cosita, entonces puede salir con mayor Sí, o menor velocidad, ¿o no? Si usted quiere que sí. que el agua llegue, por ejemplo, más lejos a una florcita que a una mata, ¿cierto? Una flor, a un arbolito que no alcanza a llegar, ¿qué es lo que hace? Usted reduce su velocidad y al reducir su velocidad disminuye el tamaño, aumenta la presión y el agua, ¿cierto?, sale con mayor presión, ¿no es cierto?, y llega al arbolito que usted quiere a distancia. Sí. Si usted quiere regar, ¿o cierto?, una plantita que está en sus pies, ¿o cierto?, y no la quiere dañar, porque si la hace con mucha velocidad la va a aplastar, ¿o cierto?, y la va a hacer tira, entonces usted disminuye la velocidad y la va a hacer un poquito más lento, ¿cierto? Disminuye la presión, aumenta el área, estaría en esta zona. Entonces aquí dice que P2 es mayor que P1 y la presión del punto 1, ¿cierto?, es mayor que la presión en el punto 2. Entonces eso es lo que uno hace. Y esa es la famosa ecuación de Bernoulli. Y aquí tiene algunos ejemplos, ¿ve?
¿Dónde la presión es, dónde es más grande la presión? ¿En A o en B? Acá. Fíjense las flechas cómo son, de igual ¿En tamaño. B? ¿Ah? No, Ah, dependiente de la forma, los vectores ¿en B tal vez? son iguales, pues si están a la misma profundidad. Recuerda que es independiente, Ah, ya. la presión es la misma. Si hay un pescadito, hay un pescado B, le pregunta al pescado, ¿cuál es la presión tuya? Es la misma que tú tienes porque estamos a igual profundidad, ¿me entiendes? De un líquido, independiente de la forma. ¿Por qué se levanta el techo con un viento fuerte? Usted ve, ¿cierto?, lo que pasó en Indonesia ahora con un gran tifón, más de 8 millones de personas son trasladadas, entonces viene la forma, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que viene, se levanta, ¿cierto? Porque la presión es muy grande, la velocidad es muy grande, entonces se levanta el techo de la casa y salen volando los techos. ¿Por qué sale líquido por la boquilla al apretar la perilla? Entonces usted presiona eso que está ahí, entonces usted genera una presión mayor, ¿cierto?, sobre esta parte, Sí. entonces esa presión se transmite por igual, va al fondo, principio Pascal, va al fondo y tiene una resultante neta, y como esto está al aire, entonces el líquido, ¿cierto?, es empujado y sale de ahí hacia arriba, y como esta es una bombilla, ¿cierto?, que está lanzando un aire, no sale un chorro de agua, sino salen pequeñas partículas, ¿me entiende? Y salen expulsadas hacia adelante, usted se logra echar una colonia, ¿cierto?, fragante para ir a darse una vuelta con pandemia, por ejemplo, a la calle Victoria o al centro de Valparaíso. Cuando una persona estornuda pasa esto, ¿ve? Salen gotitas con COVID-19, porque hay una gran presión, hay un gran estornudo, entonces se genera y eso sale expulsado violentamente. Si usted me compra amonio cuaternario, ¿cierto?, que viene con repuesto, y con esta cosita que es un gatillo, a ver, creo que aquí lo tengo. ¿Está viendo lo que le estoy mostrando, no? Ahí. Sí, profe. Ya, entonces ese gatillito hace lo mismo Y que la bombilla. Usted presiona acá, entonces tú generas una presión sobre el líquido, ¿cierto? Y eso se transmite, ¿cierto? Se devuelve a través de la manguerita delgada, va a un lugar, ¿cierto? Y como tú estás generando, sale expulsado a través de ese puntito. Lo mismo sucede con este gatillo. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué sale el líquido por la boquilla al apretar la perilla? Porque aumenta la presión y de acuerdo al principio Pascal, sale, ¿cierto? Se genera una presión, el líquido se devuelve hacia arriba y como hay una cámara que le genera aire, se divide en pequeñas partículas. Mi amonio cuaternario, por si acaso, viene con repuesto, incluido. ¿Hacia dónde empuja la pelota? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Voy a tratar hacia de... arriba. Vamos a tratar de hacer un experimento. Me espera un ratito, voy a ir a buscar los antecedentes para hacerlo. Lo hice el otro día con primero medio. Me espera un ratito, ¿verdad? Sí, profe. Y Mi ayudante está en este momento durmiendo, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Espera un ratito, viene mi ayudante, igual que el circo, ¿cierto? Siempre un mago tiene un ayudante para hacer estos experimentos. ya, profe. Punta sin hilo.
Estoy instalando las cositas. Ya, usted lo que tiene que tener es un secador de pelo. ¿Lo ve el secador de pelo que yo tengo acá? Sí. Sí. Vaya, ¿por qué no funciona este? Ah, estúpido. Quiero que observa. La pelota flota. Quiero que está haciendo la pelota. Está girando, ¿no? Sí. Sí. Usted empujaba la pelota hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. ¿Qué le parece? Son pequeños trucos, ¿eh? Está bueno. Sí, pues. Entonces, si ahora usted tiene un secador de pelo, más ratito, ¿cierto? Usted lo hace, llama a su papá o a su mamá y le muestra, mira mamá, voy a hacer magia. Y eso está basado, ¿cierto? ¿En qué cosa? En el principio de Bernoulli. ¿Hacia dónde empuja la pelota? La pelota, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, no se mantiene girando, orbitando, ¿no? Ahí está. Entonces hay un aire, ¿cierto? Que está en sentido contrario. Las líneas, ¿cierto? Del aire, ¿cierto? Se juntan, así que la presión es mayor que este punto y por lo tanto la pelota rota. Y esta pelota que está aquí, yo la Sí. utilicé para otros experimentos más, logré determinar el coeficiente de elasticidad, el coeficiente de restitución para una pelota de ping-pong. Y eso está publicado en internet, en la revista Texas Instruments, de las calculadoras. Lo puede buscar, coloca ahí revista Texas Instruments, Víctor Garrido, y va a aparecer el documento de la pelota de ping-pong. Pero no lo hice con esto, lo hice con otras cosas, hice otra cuestión. Entonces eso basado en el principio de Bernoulli. Entonces, si el colegio tuviera un buen laboratorio, ¿cierto? Y yo estuviese en clases presenciales y yo le diría a la gente, al pañol, ¿cierto? El pañolero, que es una persona que se encarga de tener todos los materiales listos para que los profesores trabajen, le diría, mira, Juanito o Carlos, voy hoy día, necesito el secador de pelo, la pelota de ping-pong, el alargador, porque les voy a demostrar una aplicación a los jóvenes. También tenme un rociador como el que aparece ahí, porque hoy día voy a hacer unas demostraciones, ¿cierto? Experimentales para mis alumnos en cuestión. Pero eso no está. No está el laboratorio, no hay material, una serie de cosas, por lo tanto no se hace, pero aquí en la casa los tengo, ¿ves? Los puedo hacer. Mi ayudante, ¿cierto? Me va a retirar los materiales y yo sigo con mi clase. Entonces tiene que sacarle sí la parte, esa parte que le genera, sáquela porque si no el aire va a salir muy rápido. Porque aquí se produce un entubamiento, un estrechamiento. Entonces aquí el aire es muy rápido y sale muy caliente. En cambio acá en esta zona, ¿ves? Ahí está flotando. Bueno, ahí le quería demostrar yo a ustedes que estas cosas se pueden hacer siempre y cuando uno tenga los materiales a mano, tenga uno el alargador, tenga la pelota de ping-pong adecuada, porque le cuento, hay pelotas de ping-pong, por ejemplo las chinas. ¿Le está viendo la pelotita de ping-pong que estoy mostrando, no? ¿Aló? Sí. Sí. Las pelotas de ping-pong chinas, Sí. lo que hacen los chinos, toman dos casquetes y los sueldan. Entonces le crea una costura al medio. Entonces cuando usted juega ping-pong, Ya. la pelota si pega en la costura, ¿cierto? Que queda ahí, sale expulsada en cualquier dirección y le ganan el punto. En cambio, la pelota alemana la inflan desde el interior hacia afuera mediante un molde. Le inyectan aire, entonces la inflan y queda pulida, ¿ves? Entonces está pulida y es de mejor calidad. Ya.
Por eso que hay diferentes, las pelotas chinas y las pelotas alemanas, ¿cierto? Con las cuales se juega tenis, se juega ping-pong. Entonces, Ya. entonces todas estas cosas se logran entender de mejor manera, ¿me entiendes? Porque tú visualizas y esto no se te va a olvidar más, este pequeño experimento que yo te hago hoy día. ¿Preguntas, dudas? Y aquí está la ley de Torricelli. No. Ya, la presión en el aire de la superficie del líquido 1, ahí, es la misma que en el orificio. Entonces podemos establecer la ecuación de Bernoulli. La presión P sub 0 en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, porque esto está del aire, la presión atmosférica, ¿no? Y aquí tú hiciste un orificio con un clavito. Y la presión en el punto 2 también vale P sub 0, porque uno debería colocar aquí P1 y P2. Pero como las presiones son iguales, la presión atmosférica que está actuando, y aquí ese punto, más un medio de ρ por la velocidad del punto 1 al cuadrado. Pero este, como es un gran tanque, si la velocidad es pequeña, al cuadrado es mucho más pequeño. Si la velocidad vale 0,2, porque está al cuadrado, 0,2 al cuadrado sería 0,04, mucho más pequeño, más ρ g por h, más ρ g por i. Entonces yo pongo el 0 acá y el punto 1 se encuentra a una altura i. P sub 0 más un medio de ρ por V2 al cuadrado, que es la velocidad por la cual sale el agua aquí, más ρ g por h, que vale 0. Y como V1 vale 0, el nivel del líquido cambia muy lentamente, uno llega a determinar la velocidad con la cual sale el líquido por este punto. ¿Y de qué depende la velocidad de salida? Depende de la aceleración de gravedad y de la altura. Entonces tú tomas la altura del líquido a la cual está, desde el punto donde le hiciste con el clavito, colocaste la llave. Entonces tú puedes saber la velocidad con la cual va a salir el agua. Y esa es la ley de Torricelli. También hay otro tubo que es el tubo de Venturi. Lo tengo por ahí, el tubo de Venturi. ¿Dónde lo tengo guardado? Ah, aquí estamos. Ah, no lo tengo. No, chiquillos, no sé dónde lo tengo el tubo de Venturi. El tubo de Venturi, ¿cierto? Es un tubo que te permite medir la velocidad de un fluido respecto de otro. Aplicándola, aquí tú tienes un tubo horizontal, por lo tanto la altura para el punto 1 igual a la altura del punto 2, por lo tanto desaparece la altura en la ecuación anterior. Mira, esa altura que está ahí igual a la altura que están aquí porque es un plano horizontal, por el punto 1 estaría aquí. Entonces el punto 1 igual al punto 2, ¿cierto? Y como son iguales, están a ambos lados de la igualdad. Entonces te queda que la presión 1 en el punto 1 es más un medio de ρ por V1 al cuadrado es igual al punto, a la presión del punto 2 por la velocidad V2. Y como la ecuación del caudal, V1 por el área 1 igual a la velocidad 2 por el área 2, tú despejas eso ahí, vos tienes la diferencia de presión, hay un manómetro, y obtienes la velocidad del punto en cuestión. Hay un estrangulamiento, entonces puedes determinar la velocidad. Yo no sé si ustedes estaban, no, eran muy pequeños, no habían nacido, pero nos vamos quedando sin tiempo. Ahí está la altura promedio del... Ah, me quedan 9 minutos todavía. La altura promedio del fluido es constante, entonces obviamente se va a la altura de la ecuación de continuidad, que el caudal de entrada igual al caudal de salida. Es fácil llegar a esa expresión. Entonces estos tubos de Venturi están puestos en los fuselajes de los aviones, en la parte exterior. Si tú ves un avión de guerra, un avión de pasajeros, yo cuando era pequeño pensaba que eran ametralladoras, por ahí salían las balas. Y no, po.
es un tubito que está sobresaliendo, que va en forma paralela al fuselaje de los aviones, y lo que hace, ¿cierto?, esos fuselajes, esos tubos de Venturi, es medir la velocidad del fluido, o sea, del aire respecto del avión. Entonces ellos logran medir la velocidad. Y cuando se le hace mantenimiento a estos aviones, porque los aviones se lavan igual que los autos, se lubrican, se limpian y una serie de cosas, y hay que revisarlo en forma constante, se le hace la mantención. Esos tubitos se tapan con unas gasas especiales y se lavan a presión para revisar los vidrios y todo ese tipo de cosas. ¿Me entiende? Hay un mantenimiento muy exclusivo. Usted comprenderá que los aviones están en varias alturas y la presión que están soportando es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que pasó con un avión peruano? Que los peruanos, nuestros hermanos peruanos, taparon esas tubitos con esas gasas, limpiaron el avión, ¿no es cierto? Y cuando salió al aeropuerto para que la gente subiese, tomaron el avión, venían muchos chilenos y ese avión, ¿no es cierto?, perdió altura debido a que la velocidad que registraban sus indicadores, ¿cierto?, de la sala donde van los pilotos, indicaban otras velocidades. Entonces le marcaban unas velocidades que no eran las correctas. Y de repente salen de una zona donde había mucha nubosidad y se encuentran de frente, ¿cierto?, con unos cerros en la costa del Perú. Y ese avión, ¿no es cierto?, no fue capaz de elevarse y fue tarde y capotó, ¿cierto? Y murieron muchas personas y ahí en ese avión murieron muchos chilenos. Y eso fue debido a una falla de mantención porque esos tubos de Venturi que miden la velocidad del avión respecto del aire fueron tapados con gasa y no se sacaron esas gasas después de haber salido nuevamente al tráfico de O pasajeros. sea que se les olvidó limpiarla. No, se le olvidó sacar la gasa de esos tubitos. Ah, ya. Ese fue un error humano, ¿te das cuenta? Y murieron, yo creo que más de 60 chilenos. Si usted le pregunta a su papá, a su mamá, ¿cierto? O pero, si quiere averiguar algo, coloque en Google accidente aéreo en Perú por tubo de Venturi. Y ahí va a salir porque esa fue la consecuencia que fue la velocidad que los pilotos estaban registrando mediante estos rapidímetros. No era la correcta, pues, entonces no pudieron maniobrar y se encontraron de frente con los cerros frente a la costa del Perú. Fue un error humano. Y esta es la referencia, ¿ves? ¿Qué le pareció la clase de hoy día? ¿Entretenida o no? Sí, profe, ¿Ves? Sí, con el profe, experimento. Ah, sí, pues, si estuviésemos en el la colegio, pelotita voladora. sí, pues y si tuviésemos toda la implementación y estuviese todo, pues sería otra la historia para la física, pero no hay nada de eso. Pero aquí en mi casa Sí, tengo todo a mano. Usted comprenderá que yo en la universidad yo hago laboratorio, entonces estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, las tengo a mano. Y cuando uno tiene los materiales a mano, hay un pañolero, muchas veces la persona que se le paga para para mantener los laboratorios, él va a trabajar los días sábados, en la mañana trabaja a mediodía, entonces deja todo listo para el día lunes, para que los profesores que tienen clase temprano tengan todos los materiales listos, están listos, tú llegas al laboratorio en la universidad y está todo listo, está todo armadito. Y llegas tú con el ayudante, haces la clase y está todo listo y todo funciona, ¿me entiendes? Pero además de eso, todos los materiales, ¿cierto?, que se utilizan se echan a perder o se quiebran, hay que cambiarlo, hay que cambiar las baterías, hay que cambiar las pilas, los cables, ¿cierto?, que conectan muchas veces están cortados, hay que cambiar la resistencia, hay que revisar los amperímetros, los voltímetros, y eso te toma tiempo. Y un profesor con las horas de clase no alcanza a hacer eso. Por eso que ahora yo en mi casa, yo tengo la pelota de ping-pong aquí a mano, lo hice el otro día con primero medio, tenía el secador de pelo al ladito, me faltó el alargador, y lo hice, po, ¿viste? Y una cosa tan simple te permite ya entender cómo funciona el principio de alquimia. Igual cosa cuando tú vas en el auto y quieres pasar y tu papi o tu mami, es cierto, quien vaya manejando, sobrepasa un camión. ¿Qué pasa cuando tú pasas por el lado de un camión que va a una cierta velocidad? El auto se mueve, ¿o no? ¿Aló? Sí, ¿Se mueve por qué razón?
porque entre el auto y el camión hay un flujo de aire y por lo tanto se estrechan, ¿cierto? La presión es mucho mayor, hay un estrechamiento y por lo tanto el auto, ¿cierto?, tiende a juntarse con el camión. Y ahí está la ecuación de Bernoulli, ahí entre medio del auto y del camión. Por eso que el auto, si tú vas en tu auto y te sobrepasa un camión, ¿cierto? Con mucha velocidad, se produce un cierto estrechamiento y tu auto, como tiene menor masa que el camión, tu auto, ¿cierto?, tiende a moverse lateralmente y si la persona que está manejando no va con el manubrio en forma muy prudente, puede perder incluso hasta puede perder digamos, ¿cómo se le dice esto? La maniobra puede perder, ¿cierto? Y digamos, puede salir eyectado en algún sentido, puede chocar o puede ser chupado por el camión. Pero ahí se produce la ecuación también de Bernoulli, que es lo mismo que pasa con la pelota de ping-pong. Ya chiquillos, con esto hoy día yo termino y la próxima clase nos dedicamos a hacer ejercicios de aplicación. ¿Qué les Ya, parece? Nos vemos, que estén bien, pórtense bien, cuídense, usen mascarilla, lávese los pies con gel, Pasó. lávese las manos, Chao, profe. lávese las manos, chao, profe, chao. conserve el distanciamiento en cuestión. Que estén bien, chao. Chao. Chao.